Un comportamiento notable y por encima de las expectativas del mercado tuvo el Fondo de Retiro Programado Protección en 2014. El resultado fue muy bueno. O sea, el caso de retiro programado, retornos por encima del 10%, exactamente fueron 10.30. Si ustedes le quitan la inflación del año pasado, que fue 3.66, estamos hablando de puntos reales cercanos al 6. Y tener cercanos al 6 son realmente rendimientos muy altos. Creo que son muy buenas noticias para los afiliados de retiro programado. La renta fija, en la que está la mayor parte de las inversiones de los pensionados, dio sorpresas muy positivas. El año pasado fue la sorpresa, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros y el mundo en general estaba esperando un mundo muy negativo a nivel de tasas de interés, es decir, que las tasas se subieran. Pasó todo lo contrario, fue de los activos que más, uno de los que más dio plata el año pasado. La rentabilidad es notable en comparación con el mercado de acciones y demuestra que este tipo de fondos deben mirarse a largo plazo. Este año fue extraordinariamente bueno. Cuando miramos las acciones cayeron 5.66 y el fondo rentó por encima del 10, nuevamente repito, pero estos son resultados, si los podemos mirar de corto plazo, un año muy bueno, un año regular, el otro, este año que les estoy diciendo, yo creo que va a ser más bien moderado y así sucesivamente, pero cuando uno mira en el largo plazo, el promedio en el largo plazo es el que a mí me debería importar. 2015 será un año de transición y oportunidades. Porque va a haber muchas volatilidades en el mercado con poco retorno, lo que nos está llevando a que deberíamos de ser menos agresivos en tener una puesta direccional o una tendencia direccional y en lugar de eso tener un poco más de caja para aprovechar aquellos momentos en que el mercado esté muy negativo para tomar posición, ya sea o en acciones, o en dólares, o en renta fija, o en cualquier otro activo. No hay que perder de vista que Colombia es cada vez más dependiente del escenario internacional. Una muestra de ello es la influencia de la caída del precio del petróleo en el encarecimiento del dólar y las finanzas del gobierno.